Pasamos a la entrevista aquí en CNN Chile. A la polémica por el permiso de reabrir la faenadora de AgroSuper en Freirina se sumaría otra controversia. Según denunció CIPER Chile, se habría detectado un alto nivel de mercurio en aguas destinadas al consumo de los cerdos de esta planta. Sin duda, un elemento relevante. El Ministerio Público anunció durante este viernes una investigación al respecto y queremos conversar sobre la denuncia, sobre la investigación completa. Está con nosotros Pedro Ramírez, autor de este reportaje, es editor también de CIPER Chile. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Pedro, a ver, sin duda que esta investigación que publica el sitio cobra una connotación mayor al momento de que se anuncia la reapertura de la planta. A ver, cuéntame cuáles son los elementos que consideras claves al momento de ver la importancia que tenían los datos que pudiste recopilar y que fueron publicados. Bueno, mira, lo que nosotros hicimos fue tomar conocimiento de un documento que es un informe policial, un informe preparado por la PDI, solicitado por el Ministerio Público, por el fiscal local de Freirina. Él le solicita a la PDI cuando está toda esta protesta ciudadana en mayo de este año, ¿no es cierto?, cuando el pueblo de Freirina está volcado a las calles protestando por la pestilencia en que estaban viviendo, producto de la falla en el tratamiento de los excrementos de los cerdos dentro de esta planta productora que tenía en ese momento alrededor de 490.000 cerdos, estamos hablando casi medio millón de cerdos, ¿no es cierto? Sí. Y resulta que en ese momento el fiscal le pide a la PDI que ingrese al predio para que investigue cuáles son las causas de este hedor, ¿no es cierto?, y de esta proliferación de moscas. La PDI intenta ingresar, ¿no es cierto?, al mediodía del 23 de mayo y el abogado de AgroSuper, Marcelo Castillo, se lo impide. Le impide a la brigada de investigadora de delitos medioambientales ingresar al predio de la empresa y por lo tanto la PDI lo que hace es conseguir una orden que extiende un juez de garantía. Y entonces con auxilio de la Fuerza Pública, de Carabineros y de la BICRIM, de la Brigada Investigadora Criminal de Vallenar, la Policía de Investigaciones puede recién ingresar al predio. En una segunda instancia. En una segunda instancia, exactamente, con esta orden. Entonces, lo que hace la Brigada Investigadora, ¿no es cierto?, es, en el fondo, allanar, ¿no?, y hacer un registro, y toma muestras de suelo, y toma muestras de agua, y toma muestras de los excrementos, ¿no es cierto?, esta mezcla de agua con excrementos que se llaman purines. Sí. Entonces, dentro de estas muestras, toma una muestra del agua que beben los cerdos, que está destinada a la bebida de los cerdos. Digamos que esto es muy aleatorio. Llega la PDI y toma muestra de todo lo que ve. No es que se haya concentrado en una cosa como para poder decir lo normal que era el procedimiento que estaban realizando. Sí, lo que hay que entender es que la PDI no estaba haciendo una investigación sobre la calidad del agua. La PDI lo que estaba haciendo era una investigación respecto de qué es lo que había fallado, ¿no es cierto?, en el tratamiento de los purines, de los excrementos, de las heces de los cerdos. Y dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, toman distintas muestras de suelo, ¿no es cierto?, de los propios excrementos, de agua, etcétera, etcétera, y toman dentro de un plantel donde están los cerdos ya destetados, ¿no es cierto?, y que están a la espera de cumplir 180 días de engorda para ser faenados. Dentro de un plantel, que es el plantel número 6, toman una muestra de agua. Y esa muestra de agua, cuando es analizada en los laboratorios de la PDI, indica que hay una concentración de mercurio que está muy por sobre la norma admitida para el agua potable. Y que estamos hablando de que la norma permite 0,001 miligramos por litro de mercurio en el agua, y aquí lo que se encontraron, ¿no es cierto?, fue más de un gramo, claro, y que corresponde a sobrepasar la norma en un porcentaje de 1760%. Es muy alto. Entonces, cuando la Fiscalía conoce este informe, que es en septiembre, o sea, esta muestra se toma en mayo, y recién en septiembre, ¿no es cierto?, la Fiscalía conoce el resultado de la muestra. Lo que hace el fiscal, aconsejado, sugerido, digamos, por la misma policía que tomó esta muestra, es ordenar nuevos muestreos. Y eso es lo que está diciendo hoy día el fiscal del Ministerio Público, después de la publicación que ha hecho CIPER, ¿no es cierto? Lo que está diciendo el fiscal es que está confirmando que efectivamente él solicitó estas muestras, que fueron analizadas por la PDI, y que él está solicitando nuevos muestreos, ¿no es cierto?, para confirmar si lo que detectó la PDI en mayo es un hecho puntual, o sea, una contaminación con mercurio que sucedió solo una vez de manera extraordinaria, o si es un hecho permanente. ¿Y cuánto tiempo esa agua estuvo ahí también?
Bueno, porque más allá de que sea, claro, entiendo el punto de que sea permanente, como el agua sacada de forma continua y puesta para estos cerdos, y también la permanencia que hayan tenido esa misma agua en el lugar. No sé si se entiende como una diferencia. ¿Por qué? Porque también hay algunos que están ligando este tema con que, bueno, el agua era sacado del río Huasco y que podría afectar a los ciudadanos. Y claro, ahí se amplía, pero como para ser bien acotado a los datos que tenemos, no se sabe si esa misma agua se iba renovando y se seguía manteniendo el mercurio o si fuera algo puntual. Yo te puedo decir que el tema realmente es delicado, porque en realidad cuando tú analizas que el agua que utiliza la planta es agua del río Huasco, ¿cierto? Y no sabemos si el mercurio venía ya en el curso del río, que riega hortalizas, plantaciones de olivos, parronales que van a la exportación, ¿no es cierto? Y que también es un río que recarga el acuífero del cual se extrae el agua que toman los habitantes de Freirina. Exacto. Por lo tanto, aquí no es solo un problema de una alerta con respecto a la producción porcina que se hace en la planta de AgroSuper en Freirina, sino en relación a las personas que están expuestas al consumo de esta agua o las hortalizas que se riegan con este recurso. Ahora, yo creo que hay que analizar esto con mucha cautela, ¿no es cierto?, porque tampoco hay que ser alarmista. Y el propio informe de la policía establece que esta muestra que fue extraída el 23 de mayo desde el agua que beben los cerdos es una muestra que solo indica los valores que esa agua tenía en ese momento preciso y que no necesariamente, ¿no es cierto?, esta es una contaminación que persiste en el tiempo. Pero también, si se diese el caso, ¿no es cierto?, que nuevas muestras estarían indicando que no es una condición permanente del agua con tener este alto contenido de mercurio, ¿no es cierto?, sino que fue algo extraordinario, es, por decirlo así, algo que sucedió, que pasó, ¿no es cierto? O sea, efectivamente la PDI lo midió y en ese momento había una cantidad de mercurio que no debiese haber en un curso de agua potable que se está dando a beber a un plantel, ¿no es cierto?, de producción porcina. Entonces, además no es la primera vez que un elemento químico, ¿no es cierto?, contenido en el agua supera la norma dentro de las mediciones que se han hecho en esta zona. La misma empresa AgroSuper en el año 2009, ¿no es cierto?, ya estaba haciendo monitoreos de la calidad del agua, ¿no sé?, que hay del agua superficiales que ella extrae para trabajar dentro de la planta. Y en el año 2009, en agosto, detectó, ¿no es cierto?, una concentración de hierro total que estaba muy por sobre la norma permitida, a pesar de que el hierro en los meses anteriores y en los meses siguientes no tuvo este valor, o sea, se mantuvo bajo. O sea, hubo un episodio puntual en agosto del año 2009 en que el hierro se disparó y pasó la norma. Lo que está indicando la PDI ahora es que a lo mejor pudo haber habido un episodio puntual en que el mercurio se disparó y sobrepasó la norma. Entonces, estamos hablando de un río que está instalado en una zona minera, ¿no es cierto? O sea, desde el nacimiento del río donde opera la minera Pascua Lama, ¿no es cierto?, atraviesa en todo su recorrido hasta la costa por múltiples faenas mineras que pueden estar impactando, ¿no es cierto?, la calidad de agua del río por residuos de la actividad minera. Entonces, es un río que está recibiendo arsénico, cianuro, mercurio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos mostrando a través de esta investigación es que aquí ya tenemos dos episodios, uno con hierro y otro que marcó la PDI con mercurio, y nosotros creemos, ¿no es cierto?, que hay que poner atención en cómo la planta está potabilizando el agua. El agua del río Huasco ingresa a la planta a través de canales, canales que son abiertos a suelo desnudo. Y la investigación de la PDI determinó que el suelo desnudo, que está aledaño a la planta, ¿no es cierto?, porque la PDI tomó una muestra de suelo para hacer control, ¿no es cierto?, tomó una muestra de suelo que está fuera de la planta para compararla con la que está dentro de la planta. Y la que está fuera de la planta tenía una alta concentración de mercurio de 9 miligramos por cada kilo de suelo. Entonces, eso es mucho mercurio. Y existe la posibilidad de que, ¿no es cierto?, el suelo esté contaminando el agua. Entonces, esta agua que es superficial, ¿no es cierto?, que es impactada por minería, que puede ser impactada por pesticidas, ¿no es cierto?, gente que arroja pesticidas o químicos, animales muertos a los canales de regadío, ¿no es cierto? Entonces, esta misma agua es la que ingresa a la planta de AgroSuper para dar de beber a los cerdos. Pedro, disculpa, ¿cómo? A ver, evidentemente hay muchos más datos que uno va desglosando y los va revisando al momento de leer esta nota, pero evidentemente que aquí hay una situación que hay que evaluar. ¿Crees tú que no se ha hecho ese procedimiento?
¿No había mira, un análisis mayor? Yo creo que un elemento secundario que emerge de esta investigación periodística es que nosotros analizamos documento por documento todo el proceso de calificación ambiental de la planta de AgroSuper en Freirina, completo. Y yo te puedo asegurar que no existe ninguna parte de todos esos documentos, ¿no es cierto? No existe en ninguna parte alguno de ellos, ¿no es cierto?, que establezca cómo se va a tratar el agua que se le va a dar a los cerdos. O sea, tú ingresas esta agua que viene por canales desde el río, ¿no es cierto?, agua sucia, agua... al menos expuesta. Por supuesto. Y esa agua, ¿no es cierto?, tú la acumulas en un estanque, Sí. ese estanque, o sea, en una especie de laguna, ¿no es cierto?, en un tranque y en un embalse, y tú la llevas a través de bombas, por tuberías, hasta una zona donde se dice va a haber una planta de tratamiento. Y después de esta planta de tratamiento se va a distribuir, ¿no es cierto?, a los planteles donde están las planteles de reproductoras y los planteles de venta, que es donde están ya los cerdos para la engorda hasta el momento en que son faenados. Una suerte de potabilizadora, algo así. Entonces, bueno, hay un momento dentro del proceso de calificación ambiental en que la autoridad le pregunta, ¿no es cierto?, porque tú presentas un proyecto y ese proyecto lo conocen distintas autoridades que tienen que ver con el tema ambiental, con el tema fauna, ¿no es cierto?, con el tema sanitario. Y entonces está aprobado en todas esas etapas, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, y estas autoridades van haciendo consultas, ¿no es cierto? Y dicen, a ver, ya, pero usted, ¿cómo va a tratar el agua? ¿Cómo va a distribuir el agua? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y hay un momento en que le pregunta, ¿usted va a tener una planta de potabilización del agua? Y entonces lo que hace AgroSuper es decir, no, nosotros no vamos a tener una planta de potabilización del agua. Lo dicen abiertamente, según los documentos. Perfecto. Y nosotros ahora, antes de escribir nuestro texto, conversamos con 3 representantes de AgroSuper, ¿no es cierto?, 3 representantes de la empresa que nos confirman que ellos no tienen una planta de potabilización dentro de sus instalaciones. Que lo que ellos hacen es tomar esta agua, filtrarla y aplicarle cloro, que no es lo mismo que potabilizarla. De hecho, en los documentos que la propia empresa le presenta a la autoridad que tiene que calificarla ambientalmente, hay un documento en la adenda número 2, que es el anexo 915, donde ellos establecen todos los procesos que tienen que hacerse para potabilizar agua de este tipo, ¿no es cierto? Entonces son una serie de procesos de filtrado, decantación, etcétera, etcétera, y cloración. Pero ese es un proceso. El segundo proceso tiene que ver con hacer una serie de aplicaciones aeróbicas para que se puedan, digamos, filtrar, sacar los microorganismos que contiene el agua, entre ellos, por ejemplo, los coliformes fecales. Y hay un tercer paso para algunas aguas que se requiere, ¿no es cierto?, que son unas aplicaciones para separar los metales que el agua contiene, ¿no es cierto?, como la osmosis inversa, por ejemplo, que es un tipo de proceso que se le hace terciario para potabilizar agua. Entonces la pregunta que uno hace es, en este proceso de calificación ambiental, en el que en ningún documento se establece cómo se va a tratar el agua potable, ninguna autoridad, ¿no es cierto?, tuvo la idea de preguntarle, ¿usted va a separar metales? Porque estamos hablando de un río que está impactado por la minería. En una zona evidentemente minera, claro. Entonces estamos frente a ese tema que nosotros creemos que lo que hemos hecho aquí no es solo mostrar que había un documento, un análisis hecho por la PDI que muestra que hay una alta concentración de mercurio en el agua que estaban bebiendo los cerdos, sino que estamos mostrando que además hay un tremendo vacío en la forma en que se califica ambientalmente. Porque a ti te piden cumplir con una norma, ¿no es cierto?, de agua. Entonces te dicen, mire, fíltrela, póngale cloro y usted está dentro de la norma 409 de agua potable. Probablemente si tú haces eso, ¿no es cierto?, en la región de Los Ríos, a la altura de Osorno, de Valdivia, te vas a encontrar con un agua bastante limpia y menos impactada. Pero si tú estás haciendo eso en Vallenar, que es la puerta de entrada al desierto de Atacama, ¿no es cierto?, donde hay un montón de actividades mineras, debiesen pedirte, ¿no es cierto?, algo más que simplemente filtrarla y clorarla. Probablemente separar metales. A ver, quiero destacar 2 elementos, se nos acaba el tiempo, que apuntan primero, la investigación de CIPER y ante alguna versión o interpretación que se pueda hacer, se limita a documentos. Aquí no van ustedes a tomar muestras y las prueban, legitimando, digamos, que en algunos reportajes se haga así. Ustedes se basan en lo que ha pasado, investigan en torno a documentos que ya se hicieron. ¿Y por qué quiero destacarlo así? Porque no hay una interpretación, sino que aquí hay una recopilación periodística de elementos que ya pasaron. Exactamente. O sea, nosotros lo que hacemos es tomar un documento que es un informe policial que se le entrega al Ministerio Público. Claro. Y yo creo que aquí hay que tener claro que la PDI es un órgano auxiliar de la justicia y que sus peritos ambientales, ¿no es cierto?, también funcionan como ministros de fe. O sea, cuando la justicia quiere investigar un hecho, ¿no es cierto?, un delito o algo o algún, digamos, ilícito
que tiene connotaciones medioambientales, le pide a estas personas, a este laboratorio, ¿no es cierto?, que establezca qué fue lo que pasó ahí. Que son los que Entonces, saben. exactamente, entonces nosotros no estamos haciendo ningún análisis. Nosotros no es que estamos sacando un conejo de la chistera, sino que estamos hablando de un análisis que hizo un órgano auxiliar de la justicia. Te lo digo, disculpa, porque coincide con el anuncio de la apertura de la planta, por la reapertura, digamos. Y por eso es que es importante, y por eso estamos conversando en esta instancia, de ver cómo se dio esta investigación, esta indagatoria de CIPER, que no tiene que ver con una postura específica en contra o en favor de la planta AgroSuper. Exacto. Por eso quería establecerlo y ponerlo sobre la mesa, Pedro. Pedro, cortito y lo último, ¿qué esperan ustedes en cuanto a lo que presentan como documento? ¿Alguna diligencia que debiesen hacer las autoridades a propósito de esto? Bueno, nosotros somos periodistas y lo que hacemos es mostrar realidades, digamos. O sea, nosotros lo que hacemos es mostrar los documentos, mostrar las versiones de la empresa, de la comunidad, de especialistas, además en toxicología y en producción porcina, que se han pronunciado sobre la validez de este análisis hecho por la PDI. Entonces, ¿Que nadie ha negado hasta ahora? No, hasta ahora nadie, ¿no? Y por el contrario, el fiscal lo que está diciendo es que efectivamente este documento existe, que este análisis se hizo y que él pidió nuevas muestras. Nosotros no podemos estar pauteando en el sentido de decir qué es lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, pero sí hay que tener una cosa clara, y es que la autoridad sanitaria no estaba informada de este documento, porque este documento estaba dentro de un proceso del Ministerio Público. El Ministerio Público persigue, ¿no es cierto?, un delito o un posible delito dentro de la contaminación que se dio y la alerta sanitaria que se dio al interior de la planta de AgroSuper en Freirina. Y por lo tanto, no tiene un vaso comunicante con la autoridad sanitaria. Yo me pregunto, si la autoridad sanitaria hubiese sabido, ¿no es cierto?, que existía este antecedente de una alta concentración de mercurio en el agua que se da a beber a los cerdos, no sé si hubiese tomado tan rápidamente la decisión de reabrir la planta. Quizás habría dado el tiempo para hacer contramuestras y ver si efectivamente el agua que están consumiendo está siendo debidamente potabilizada o no. Analizarlo mejor. Pregunta que queda puesta sobre la mesa. Pedro, te quiero agradecer estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Ahí está, Pedro Ramírez. Los datos están en CIPER Chile, el sitio que usted puede visitar. La dirección, Pedro. www.ciperchile.cl. A propósito de que uno siempre entra por buscador, entonces la verdad es que no, de pronto la dirección exacta ya usted la sabe, ciperchile.cl, ahí puede ver la nota completa y tener en cuenta también lo que hemos conversado durante esta noche. Dejamos hasta aquí la entrevista, sigue aquí en CNN Chile.